Buenos días, vamos a orar debido a las redes sociales que nos conectamos, por eso vamos a orar nuevamente, ¿está bien? Amoroso Dios, Padre Celestial, Jehová Dios de los ejércitos, nos acercamos delante de tu presencia a través de Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Salvador. Te pedimos perdón por nuestras faltas, por nuestros pecados, Padre. Sabemos que hemos llegado, como dice el título de esta palabra, al límite del tiempo de este año. Y queremos nosotros juntos como pueblo cerrar este ciclo, pero darte las primicias de uno que viene mucho más importante, porque esa es tu promesa y tu fidelidad está y ha estado con nosotros, y tenemos mucha esperanza. Tenemos, Padre, la esperanza de que este año que vamos a comenzar va a ser en victoria. Un año muy favorable para nosotros como tu pueblo, como tus hijos. Es tu promesa y lo veremos. Veremos, Padre, de que hoy es el día muy importante para nosotros para ponernos a cuentas contigo, porque es el límite donde podemos hacerlo, para poder empezar un año verdaderamente en paz contigo, que es lo más importante. Sabemos de que hemos cometido muchos errores, hemos pecado contra ti. Sabemos también, Padre, de que te hemos fallado y que no hemos obedecido tus mandatos a pesar de tantas predicaciones, enseñanza que nos has dado, pero aún con todo hemos sido rebeldes y hemos desobedecido. Pero hoy, en este tiempo del límite del año, queremos ponernos a cuentas contigo. No queremos empezar un año con cuentas malas, queremos ponerte nuestra vida delante de ti, de tu trono, Padre, y pedirte a través de la sangre que derramó nuestro Señor Jesucristo, que no tomes en cuenta todas esas debilidades y todos esos nuestros pecados. Perdónanos, te suplicamos que tengas clemencia, piedad. Aclamamos ante ti, Padre, por misericordia. Ten piedad de nosotros, ten clemencia de nosotros. Sabemos que somos culpables, pero en ti está darnos el perdón a través de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Dejamos este tiempo, que el Espíritu Santo se mueva con gran poder en mi vida, primeramente para darme el denuedo, pero también a través de mi vida, para que ustedes y yo tengamos ese denuedo del Espíritu Santo y podamos tener la armonía que Él pone entre nosotros para poder comprender el mensaje que Dios tiene para nosotros, para cada uno de nosotros. En el nombre de Jesucristo y en sus manos dejamos este tiempo. Amén. La palabra que Dios me dio, pueden sentarse por favor. La palabra que Dios me dio para compartir con ustedes se llama límites establecidos por Dios. Algo que no estaba en mi predicación quiero empezar con un ejemplo de vida. Un ejemplo de vida de un sacerdote. Un sacerdote que sirvió muchísimos años, de verdad. Incluso Samuel le fue entregado un bebecito recién nacido a Elí. Se lo entregaron porque pues la mamá de Samuel no podía tener hijos. Entonces ella le dijo a Dios que si le daba un hijo, ella le ofrecía ese hijo a Dios. Y al tenerlo, se lo llevó al sacerdote Elí, y ahí creció en las cosas de Dios. Pero después el sacerdote Elí tuvo más hijos. Uno de ellos se llamó Ofni y el otro se llamó Fitness y Elis, los dos hijos de Elí. Pero los límites que Dios ha puesto no los mueve. Y de aquí comenzamos a hablarle de los límites que Dios establece. Y los límites es de que los padres tienen que entender de que un maestro en la escuela, o maestros, un pastor en una congregación pueden interferir o puede marcar mucho en la educación de tus hijos, pero la única responsabilidad es tuya. La única responsabilidad delante de Dios es tuya. Este sacerdote Elí, él nomás, cuando ellos pecaban, y pecados graves, ¿saben qué hacía? Se comía las ofrendas del templo de Dios. Y no conforme con eso, se acostaba con las mujeres que adoraban a Dios.
Y lo hacían no de o lo haces, ¿no? Porque yo soy hijo del sacerdote Elí, una autoridad. Pero cuando Elí les llamaba la atención, ¿saben cómo lo hacían? Les decía, ay, mijos, no hagan eso. Es todo. Me dijeron de que ustedes andan haciendo cosas malas. No hagan eso. Y es todo. No sabía, nunca supo poner límites. El papá, Elí, sacerdote, nunca supo tener límites para sus hijos. Y entonces, como no supo, Dios se cansó de eso y Dios decidió darles muerte a sus hijos y a Elí también. Porque fue un padre que no supo poner límites en su familia. No supo llamar la atención como Dios lo decía. Porque no hagan eso, por favor, ya no hagan eso. Miren, la gente anda acusándoles de que ustedes se revuelcan ahí con las mujeres adoradoras en el templo. ¿Y ustedes cómo? ¿Por qué? No hagan eso, hijitos. Cuando Dios les estaba diciendo que usaran la vara de corrección, porque Dios al que ama azota y corrige. Al que Dios ama, ¿ok? Entonces nosotros necesitamos muchos de esos límites en nuestras familias. Y es por eso que le pedí a Lali, a mi esposa, a última hora, que no mandara a los niños, porque los niños van a oír también su clase hoy. Aquí la van a oír, de cómo deben de comportarse. Y incluso, miren esos bebés que traen en los brazos. ¿Ve que están chiquitos y ustedes piensan que no entienden? Esta palabra, porque es palabra de Dios, va a llegar a sus corazones. Esos bebés tan pequeños, de verdad, e inquietos, esta palabra de Dios va a llegar a sus corazones. Es por eso que les pedí que no se fueran, porque esta palabra que van a oír no es palabra de hombre, es palabra de Dios. Y su alma la va a recibir, porque van a saber lo que les pasó a los hijos de Elí, a Ofni y a Fitnes, por desobedientes a Dios. Dios ya no les dio la oportunidad de pedir perdón, de arrepentirse. Dios determinó. Fíjense lo que ellos hicieron cuando esto sucedió. Ellos estaban guerreando con los filisteos. Y de repente, ellos sabían que el arca era la representación de Dios. Pues ellos miraron de que la guerra estaba fuerte y ellos trajeron el arca del pacto hacia el centro donde estaba la guerra. Y todos, al ver que Ofni y Fitnes traían el arca, pues gritaron tan recio, tan gozosos, de verdad tan fuerte que hasta la tierra tembló de sus gritos de júbilo que hubo. Pero Dios determinó de que no respaldaría esa guerra. Dios determinó de que por la causa de esos dos hijos de Elí, en esa guerra ellos iban a morir, y también su sacerdote Elí. Así que los filisteos pues tuvieron miedo, pero le dijeron los capitanes de los filisteos, ¿qué? Si vamos a morir, hay que morir peleando y no ser esclavos de los hebreos. Vamos a pelear. Y resulta que no estando Dios con los hebreos, ellos perdieron. Aún estaba el arca, pero solamente era un símbolo. Y muchas veces nosotros tenemos el arca de la presencia pensando que es la Sagrada Escritura. Pero si no estás en obediencia, la presencia de Dios no está ahí. Por eso que los límites están en la obediencia. Y tenemos que aprender de que así como ellos, cuando vienen y uno de los guerreros y le dice a Elí, yo he escapado de la guerra, pero vengo a decirte que tus hijos han muerto en la batalla y que muchos guerreros, miles de miles han muerto en esa batalla. Y el arca de Dios ha sido tomada por los filisteos. En ese momento él estaba en una poltrona y el impacto de la noticia
se hizo para atrás y se desnucó, porque estaba a la entrada de su casa. Se desnucó y allí Dios nos puso un límite que nosotros tenemos que entender, padres. E hijos tienen que saber de que Dios es un Dios de límites. Y hoy llegamos a un límite muy importante. Hoy es un último día de este año, por eso les invitamos a muchos, les llegó la invitación para que vinieran a darle y nos pusiéramos a cuentas con Dios. Yo no soy nadie para señalar nada de lo que tú hiciste, pero el Espíritu Santo sí. Tú sabes muy bien lo que tú hiciste muy mal en todo este año y que hoy es el límite donde tú te puedes poner a cuentas. No hay otro día. Si te piensas poner a cuentas mañana, de verdad puede ser demasiado tarde. Hoy es el límite. Hoy es el límite para que tú te pongas a cuentas y poder empezar un año diferente y que no seas destruido ni tú, ni tus hijos, ni tu familia. De verdad, y muchos dicen, quizás amanezcan mañana y dicen, ya ves, dijo el pastor que íbamos a destruir y aquí estamos. Pero no saben lo que significa destruirse. Porque hay muchas veces, nosotros tenemos una palabra que Dios nos advierte, que tengamos mucho cuidado de no ser por mismo Dios. Hay un espíritu, y ese espíritu se llama espíritu de estupor. Un espíritu de estupor que de verdad Dios lo pone, no el diablo, Dios lo pone. ¿Para qué? Para que tú oyendo no oigas, que tú no entiendas, que tú no veas, aun cuando tengas ojos. Eso se llama espíritu de estupor. Y Dios lo pone. Y luego quieren que oren por ese espíritu de estupor para que Dios lo quite. Pues si Dios lo puso, ¿cómo voy a orar para que Dios lo quite? Si Dios lo puso, Dios te ha dado muchas oportunidades. ¿Cómo quieres que ahora yo? ¿Quién soy yo? Cuando tú pecas por cualquier pecado, de verdad, por cualquier pecado, Dios puede perdonarte. Pero cuando pecas contra Dios, ¿cómo vamos a hacerle? Y ese es el punto, el límite, donde nosotros tenemos que entender de que pecar contra Dios pasamos el límite donde nosotros podemos ser perdonados. Y hoy es el tiempo de ponernos a cuentas, hermanos. ¿De acuerdo? Hoy es el tiempo. Bueno, quiero empezar esta palabra. Para poder establecer los límites en nuestra vida debemos ejercer dominio propio, autodisciplina. Miren, los límites en la disciplina de nosotros, si no existen límites y disciplina, hermanos, entonces nuestra vida está llena de descuido. ¿Qué es una vida llena de descuido? Pues es muy fácil, eso se nota en lo físico, ¿no? En lo físico. Así, ¿no han visto gente que anda en pijamas todo en las tiendas y todo eso? Hablamos de descuido, ¿no? O sea, andar fodongos en la casa, pues es tu casa, pero todavía irte afuera, o sea, ya te pasaste del límite porque tu pijama es, ¿para qué es la pijama? Es con que duermes, ¿no? Y te levantas, andas a la cocina, vas al baño y todo, pero salirte de tu casa en pijama, pasaste un límite de descuido. Ahí se nota que en esa persona no hay límites. Hoy estamos viviendo una generación de cristal. Esa es la generación de hoy. ¿Saben qué? La generación de cristal, hasta una mirada les hace daño y les pega duro, ¿eh? O sea, si lo miras así, uy, me miró mal, me miró feo. O sea, interpretan palabras como si fueran pedradas y lanzas. De verdad, es una generación de cristal, ¿no? Bueno, se lo está diciendo una generación de baby boomer, que yo soy, ¿no? Hay una generación que ya se murió, o se está muriendo, o ya nomás le falta poquito, que son nuestros padres, ¿no? Y ellos, pues son los silentes. Esa generación ya ahorita ya se está acabando. Está entre ese bordito así tambaleándose que me voy y me quedo, ¿no? Así está esa generación. Pero nosotros en esta generación somos una generación, mi generación se llama Baby Boomers. Hay un choque generacional tremendo porque la generación cristal todo le adolece, todo le lastima. Uy, si no le hablas, ¿por qué no le hablaste? Si le hablaste, ¿por qué le hablaste?
Si le hablaste así, porque le torciste la boca. Si le hablaste no le hablaste de enfrente, no le pusiste atención. No, todo es un cristal. Es la generación cristal. Entonces, es por eso que muchos padres se vuelven como Elí, porque no quieren quebrarlos. Ay, mi hijita, no quieren lastimarlos. Pues mucho cuidado, porque el que no lo hagan, fíjense lo que dice la palabra de Dios. Vayamos al consejo de Dios, ¿no? Porque el consejo de Dios es palabra de Dios y no es palabra de hombre. Dice en Proverbios, en el capítulo 3, versículo 5 al versículo 6, fíate de Jehová con todo tu corazón y no te apoyes de tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Entonces, confiemos en Dios, porque Él, aun cuando pensemos que estamos bien, pero si Él dice que andamos mal, entonces Él se va a encargar de enderezar nuestro camino. No como yo pienso, o como a mí me educaron, o como a ti te educaron como esposo o esposa. Tenemos dos educaciones muy diferentes, pero debemos ir a la palabra de Dios para recibir el verdadero consejo del Creador, no de las personas que nos criaron, sino del Creador de las personas que nos criaron. Quiero que me acompañen a Filipenses 2:13, hablando de apoyarnos en nuestro Dios, en su consejo. Apoyarnos no en nuestra propia prudencia, ni como te criaron a ti. Yo te garantizo, hermano, hermana, que como te criaron a ti no es como Dios quiere. No importa que vengas de una familia de alcurnia o de muy hecha educación, no importa eso. Yo estoy hablando de modelos diferentes. No de que tú seas una persona muy preparada o menos preparada, sino tu comportamiento, tus valores, esos valores que Dios da. Porque el valor del ser humano es muy diferente al valor que Dios da. ¿Ok? Dice Filipenses 2:13, porque Dios es el que en vosotros produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces, si nosotros tenemos algo bueno, es porque Dios lo produjo. No porque lo heredamos de una familia mejor que la otra, sino porque Dios produjo eso bueno. ¿Están de acuerdo? Escrito está. Quiero que me acompañen al Salmo 143:10. La buena voluntad de Dios, hermano, hace en las familias, en las personas, en los individuos, en los hombres, en las mujeres, en los jóvenes, en los niños también. Dios hace. Dice en el Salmo 143:10. Enséñame a hacer tu voluntad porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Debemos pedirle a Dios que Él nos guíe. Yo ya sé, muchos podremos decir, es que en mi matrimonio yo ya sé cómo conducirme. No, hermano, no, hermana, te equivocas. Tú no sabes, ni yo sé. Nadie sabemos. Tenemos que pedirle a Dios su guía y su dirección para saber cómo ser un buen esposo, cómo ser una buena esposa, cómo ser un buen hijo, cómo ser un buen abuelo, cómo ser un buen vecino, cómo ser una buena persona, cómo ser un buen hijo de Dios. La palabra de Dios dice, enséñame a hacer tu voluntad porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe. ¿A cuál es el buen espíritu? El Espíritu Santo. El que va a convencerte de que las cosas que tú has hecho en este 2023, hay muchas cosas que a Dios no le agradaron, que tú mismo lo echaste afuera de tu casa, porque no es un hogar. Si no está Dios, no es un hogar, es una casa donde vive papá, mamá e hijos o nietos, o quien quiera vivir bajo ese techo, pero no es un hogar. Hogar viene de hoguera, y el que prende esa hoguera es Dios. Y prende al esposo, y prende a la esposa, y prende a los hijos, prende a cada miembro de esa familia, y se forma entre cada leño cruzado, ardiéndose hacia una hoguera, y esa se llama hogar. Si no, es una casa donde muchos familiares sanguíneos viven bajo ese techo. Pero todos tienen su propio espacio y todos tienen su manera de pensar muy diferente a la que Dios quiere. Si todos pensaran como dice en el Salmo 143:10, dice, enséñame a hacer tu voluntad, viviríamos de una manera como Él le agrada, en su perfecta voluntad. Hermanos, este es el tiempo de ponernos a cuentas, de verdad.
Yo hice una oración inicial, pero eso no basta. Lo que cuenta es qué va a producir esta predicación en tu vida, el cambio que va a producir. No es posible que vayas a empezar un año con las cosas mismas, arrastrando la misma carga, las mismas costumbres, lo mismo que Dios no le agradó. Ya lo sabes, estoy seguro que lo sabes, pero los hiciste y lo sigues haciendo. Arrepentirse, un fruto digno de arrepentimiento es no volverlo a hacer. Es eso, el fruto digno de arrepentimiento. Ese es el verdadero arrepentimiento. Pero como no sabemos ni siquiera hacer eso, entonces le tenemos que pedir a Dios, enséñanos a hacer tu voluntad. Enséñanos, Padre. De verdad, me ha costado mucho este año hacer tu voluntad. Yo digo que te voy a obedecer, pero más tardo en decirlo cuando, ¡pum!, ya estoy en la desobediencia. Rápido. ¿Se acuerdan que predicamos acerca de qué se celebra en las fiestas saturnales? ¿Y qué pasó? Pues seguimos en las saturnales, ¿no? Porque es bonito, es precioso. Yo no digo que no es... Si ustedes supieran, hermano, que el diablo no vino a asustar a la gente, si ustedes supieran de que el diablo no tiene ni cola, no tiene ni pezuñas, no tiene ni cuernos, no tiene nada, es tan diferente a como el mundo lo describe, porque las Sagradas Escrituras lo describen de una manera diferente. ¿Cuántos creen ustedes que si el diablo se dedicara a asustar a la humanidad, ganaría para él? No ganaría a nadie, pero él se disfraza como un ángel de luz para ganar a la gente. Así que olvídese, él no viene a asustar a los caminos, no viene a hacer eso, él no viene a hacer eso, él viene a animarte, a coquetearte, viene a seducirte. Y no te va a seducir con un susto, te va a seducir por medio de las cosas que a ti te agradan. Porque lo que a mí me agrada es muy diferente a lo que cada uno de nosotros nos agrada. Es por eso que el diablo sí sabe qué es lo que te va a seducir. Y a través de eso, ¿no?, te va a seducir. Nosotros sabemos de que como seres humanos somos imperfectos y debemos acudir a Dios, que es perfecto. Nuestro creador. Acuérdense que Él es el creador. Todo esto, hermano, es la criatura. Tú y yo somos criaturas, lo que Él creó. Y muchos adoran la criatura y no al creador. Y hay que aprender a adorar al creador. El hombre bueno no pide el camino en que sea más placentero andar, sino, dice el hombre sabio y la mujer sabia, enséñame. Vamos a Isaías 30:21. En Isaías 30:21 dice, entonces tus oídos oirán tus espadas, palabras que diga, este es el camino, andad en él. No eches a la mano derecha, ni tampoco torzáis a la mano izquierda. Hay errores, hermanos, en nuestra mano izquierda y hay errores en nuestra mano derecha. Por eso Dios nos dice, mira, este es el camino, no te vayas a la derecha ni a la izquierda, porque el tentador siempre está a la izquierda y siempre está a la derecha. Mejor mantener, y es difícil mantener ese camino. Yo estoy de acuerdo con ustedes de que andar en este camino derecho es muy difícil. Es más fácil caminar a la izquierda o a la derecha, es muy fácil. Miren, esta es la línea recta. Esta es la doctrina de Cristo. No hay nada más recto que esto, lo más recto. Pero a la derecha están, o a la izquierda están las religiones con su propia interpretación. No se imaginan, miren, los cristianos somos muy amantes de andar criticando a católicos. ¿No? Decimos, ¡ay, son adoradores de imágenes! ¡Ay! Pero es que no se ven la colicísima que traemos arrastrando de que somos adoradores de muchas cosas. No tenemos imágenes, pero adoramos a muchas otras cosas. Adoramos el dinero, el trabajo, a nuestros hijos, a nuestro esposo, a nuestra esposa, a muchas cosas, ¿no? Al pastor, lo que diga el pastor, no, lo que diga Dios a través de la palabra. Esta es la línea donde nosotros tenemos que ver de que aquella persona dice la verdad o dice mentira. Derecha e izquierda significa
verdad o mentira, ¿verdad? Porque, por ejemplo, si nosotros habláramos de mentiras, no, pues imagínense, no acabaríamos nunca. Pero es mejor hablar de la verdad, ¿ok? Es mejor hablar de la verdad. Y se imaginan ustedes cuántos seminarios tendrían que pasar los trabajadores de los bancos para aprenderse tantos billetes falsos, pero no hay tal cosa. Nomás les enseñan, les dicen, mira, este es el billete bueno. Y lo que venga diferente a este es falso. Ahora yo les digo, este es el bueno. Y lo que venga diferente a este es falso. Así que imagínense que yo les traiga así como que, ¿saben qué, hermanos? Dios me reveló de que el Espíritu Santo se va a mover y los van a aventar para atrás y el que se caiga es porque el Espíritu Santo... ¿Dónde dice eso? ¿Ven? Este es el billete bueno. Y eso de caer para atrás es falso, ¿verdad? Por eso nosotros tenemos que ir a lo verdadero, porque todo lo demás que no corresponde a esto, con un gran contexto, ¿ok? Con un gran contexto, nada de agarrar pedacitos bíblicos para apoyarnos en el banquillo de nuestro que queremos hacer nosotros, nuestro pensamiento. No, eso no es así. Los errores, hermano, a diestra y siniestra es porque agarran un pedacito de la Biblia y apoyan su propio pensamiento, y eso no quiere Dios. La verdad viene con un gran contexto. ¿Qué es el gran contexto? Que la Biblia se contesta con la Biblia. Lo que la persona que enseña, los que enseñamos la palabra de Dios, miren, tenemos uno que se llama Nuevo Testamento y un Antiguo Testamento. Bueno, para el gran contexto es que todo lo que dice en el Nuevo Testamento debe de haber un contexto en el otro Testamento. Y viceversa. Nada, nunca, jamás. Es decir, yo creo, yo pienso, eso no debe de ser así. El contexto debe de ser bíblico, 100%. Si una persona se atreve a decir que está enseñando, pero no sabe discernir en las Sagradas Escrituras entre las Sagradas Escrituras hebreas, que es el Antiguo Testamento, y las Sagradas Escrituras griegas, entonces, que es el Nuevo Testamento y Antiguo Testamento, de verdad, esa persona dice saber, pero la verdad yo les digo, no sabe nada. Cuidado con eso, cuidado, ¿no? ¿Por qué? Porque de esos dice en 1 de Juan capítulo 4, versículo 1, dice que nosotros tenemos que probar a los... ¿A quién? A los espíritus para ver si vienen de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Eso dice 1 de Juan capítulo 4, versículo 1. La primera área de responsabilidad de los padres es la disciplina infantil. Por eso, niños, por eso les dije que se quedaran. Miren, oigan muy bien niños, ¿ok? Por eso les pedí, porque aquí yo quiero que aprendan ustedes, junto con sus papás. Algo les quiere decir Dios. Presten mucha atención. La primera área de responsabilidad de los padres es la disciplina infantil. Es crucial la disciplina. Las Sagradas Escrituras hebreas, que es el Antiguo Testamento, dejan claro que la disciplina de los hijos, la responsabilidad es de los padres. Vamos a Proverbios 19, 18. Niños, miren, oigan la palabra de Dios. ¿Me prestan atención? Los niños y los padres también, ¿ok? Dice la palabra de Dios en Proverbios 19, 18. Castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza, mas no se apresure tu alma para destruirlo. Al niño le dice que el papá lo va a castigar con vara. Lo va a dar con vara, pero al papá le dice Dios en este momento que tú no tienes por qué ir sobre tu hijo para destruirlo, porque una cosa es el castigo de la vara y otro es que tú te quieras sacar el coraje porque tu marido te hizo algo y tú te la quieres acabar con tu hijo. No, eso no es así. El castigo con vara va con educación, como dice Dios. Observa lo que dice Dios. Castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza. ¿Cuándo hay esperanza? Mientras está chiquito. Ya cuando están grande quieres castigarlo, ya se te pasó el tiempo. Ya no hay esperanza ahí, ¿no?
y quieres pegarle, azotarlo, ya se te fue el tiempo, ya no hay la esperanza. La esperanza es cuando están chiquitos, niños, todavía, ahí está la esperanza. ¿Qué pasaría ahora cuando están grandes? Bueno, hay otra forma de hacer. Vamos a otra palabra, Efesios 6:4. Las Sagradas Escrituras griegas dicen, Efesios 6:4, y vosotros, padres, no provoquen a ira a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. No como tú dices, es como dice Dios. Por eso nosotros tenemos que estar muy atentos a lo que Dios dice, ¿ok? No es como tú crees. Ya te dije, y esas actitudes de padre, eso no es lo que Dios le agrada, sino como dice Dios, ¿ok? Vamos por favor a Proverbios otra vez, 13:24. En Proverbios 13:24 dice, el que detiene el castigo de su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Desde temprano corrige a su hijo. Pero si no, dice, ay no, pobrecito, está muy chiquito, ¿cómo le voy a pegar? Es que tú no has entendido la palabra de Dios, porque el padre que detiene el castigo aborrece a su hijo. Porque el castigo de vara hace un verdadero hombre. El castigo de vara hace una verdadera mujer. En el principio, hermanos, no es agradable, pero da frutos, buenos frutos. Por favor, acompáñenme a Hebreos 12:11. Dice la palabra, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Porque, ¿verdad que en el principio cuando le das unos varazos, pues no va a ser ni tan agradable el que recibió el varazo, pero tampoco por el papá o la mamá, porque le duele? Pero Dios te lo manda. Dios te manda que tú ejerzas esa autoridad porque se portó mal. ¿Cuál es portarse mal? Si anda un niño con berrinches, es el tiempo de la vara. Porque tienes que enseñar a que no sea berrinchudo o berrinchuda. Porque si no le enseñas desde principio con la vara, entonces, acuérdense, una cosa es descargar la ira contra los hijos. Eso no manda Dios, que la mamá, el papá descarguen la ira y su enojo y que les dé de bofetadas, puñetazos. No, vara. Dice vara. Ni patadas, ni golpes, nada de eso. Es vara. Así lo dice Dios, ¿no? Por favor, acompáñenme. Apocalipsis 3:19. Dice la palabra de Dios, nuestro Padre Celestial, a través de este libro de Apocalipsis: yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé, pues, celoso y arrepiéntete. Y eso es lo que quiere Dios. Que seamos celosos de las cosas que Dios quiere y que nos arrepintamos. Ese es el punto de todo, ¿no? No hay motivo de castigo cuando todo está bien, en obediencia. Vamos a Proverbios 29. En Proverbios 29:17 dice la palabra: corrige a tu hijo y te dará descanso y dará alegría a tu alma. ¿Qué pasaría si no lo corriges? Pues no hay descanso y no hay alegría nunca en tu alma. Cuando ya sean jóvenes, el joven no respeta a los padres. ¿Saben por qué? Porque desde chiquitos no le enseñaron la buena palabra. Quizás a muchos niños les enseñaron pura religión y religiosidad. Cosas que todos satanizaban y todos decían, ¡ay, eso es del diablo! ¡Uy, te va a castigar Dios! ¡Uy! No, ¿y dónde está la palabra? No hubo palabra. La palabra de Dios, los niños la entienden. ¿Por qué la entienden? Porque es Dios el que les habla. Y dice, ay, está muy chiquito para que le entiendan. No, sí la entienden, los niños entienden. El que no entiende es el papá. Miren, el cuerpo humano es perfecto. El único imperfecto es quien lo gobierna, eres tú.
pero el cuerpo es perfecto. Es perfecto. ¿Por qué se enferma el cuerpo? Porque nosotros, imperfectos, que controlamos nuestro propio cuerpo, echamos y echamos porque nos gusta comer, nos gusta. Es que son malos carbohidratos. Ay, pero bien buenos, ¿no? Y luego, tarde que temprano, cobra la factura. ¿Y qué pasa? Pero ya cuando ya está cobrando la factura y queremos corregir, pues ya se descompusieron muchas cosas y muchos órganos. Pero hoy es el tiempo, el límite que debemos entender muchas cosas. Hoy es el tiempo. Quiero que me acompañen en Hebreos. En Hebreos 12:9 dice la palabra: por otra parte tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedecer mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Si antes a nuestros padres que nos corregían, pero duro, y de todas maneras los venerábamos y los amábamos y los respetábamos, ¿por qué no vamos a amar mucho más a nuestro Creador? En Proverbios 12, versículo 1, dice la palabra de Dios: el que ama la instrucción, ama la sabiduría, mas el que aborrece la reprensión es un ignorante. Aquellos que no les gusta que lo reprendan, que lo regañen, que ni les digan nada, dice Dios que esa persona es un ignorante. Hombre, mujer, es un ignorante. No les gusta la reprensión, no les gusta que nadie les diga nada. La generación cristal, ¿no? Ay, todo, ay, es que me hablaste muy recio. Dios santo, no sé, me explico. No, de verdad todo les duele. ¿Por qué no hiciste esto? Porque no me lo dijiste. ¿Había necesidad de decirlo? O sea, de verdad, puse esa escoba para ver quién la levantaba. Ya tiene una semana tirada y nadie la levanta. Y nomás era una prueba para ver cómo andamos, ¿no? Entonces, dice Dios, el que ama la instrucción, ama la sabiduría. Dios es el Dios de la sabiduría. Tú puedes ir a una escuela y vas a adquirir conocimiento, pero jamás sabiduría. La sabiduría le pertenece a Dios. Él es el único que le pertenece a la sabiduría. Y la sabiduría, no vas a ninguna escuela a adquirir sabiduría. La sabiduría la da Dios y este es el medio por el cual Dios la da. No hay otro medio. Este es el único medio que Dios da, esa sabiduría. A los obedientes, ¿no? Porque podrás leer la Biblia al derecho y al revés y no entenderla. La revelación es el principio y la base de la sabiduría de Dios, la revelación. Hay muchas cosas que las palabras, miren, tú las puedes ver planas, pero yo las veo con un contexto de profundidad, tienen un cuerpo. La palabra se llama Jesucristo. Porque Él lo dijo, yo soy la palabra. Entonces, Él no está plano, no es una página, no es una letra, es un hombre, es un ser vivo. Así que de esa manera tenemos que ver esta palabra. Quiero que me acompañen, por favor, a Proverbios 29:15. En Proverbios 29:15 dice: niños, jóvenes, oigan la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios: la vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Así que, ay, pobrecito, ese niño, esa niña consentido va a avergonzar tarde que temprano a su madre. Es por eso que la vara y la corrección es el único medio que vamos a adquirir sabiduría. No hay de otra. Si tú eres una mamá o un papá muy consentidor, estás sembrando una desgracia para ese niño, pero también para ti. Tarde que temprano vas a ver esta realidad, la vas a ver porque es palabra de Dios. Tú lo que siembras es lo que vas a cosechar. Y si no siembras esta palabra de la vara y la corrección para adquirir sabiduría, hijos sabios, entonces tú lo que vas a adquirir, pues hijos rebeldes. Eso es lo que vas a recibir. Tarde que temprano, esos hijos rebeldes te van a estampar, le vas a querer regañar y se te van a poner al tú por tú. ¿Y qué? Pues ¿qué?
como si fueras cualquier persona callejera de verdad. Así, de esa manera, es un hijo, una hija que se consintió en temprana edad, ¿no? Y se ponen cara a cara mamá, papá, y es vergonzoso cuando el hijo o la hija se le encara como si fuera un tú por tú. Y se olvidan de que es tu madre a la que le estás gritando, es tu madre que debes de respetar, es tu progenitor al que debes tú honrar. ¿Por qué te pones a altercar con eso? Pues a mí me vale, y si quieres trancazos, vamos a darle, ¿no? Y a ver cómo nos toca. Y así, de ese modo, de verdad. Entonces, ¿por qué pasa eso? Porque la vara y la corrección no hubo eso, y por lo tanto no hay sabiduría de Dios. La sabiduría de Dios se manifiesta en el temor de Dios. Y el temor de Dios se manifiesta en la obediencia de su palabra, de honrar al Padre y a la Madre, para que nuestros días sean largos. Quiero que me acompañen, hermanos, a otra palabra, a Mateo 7. Muchos papás se preocupan mucho por el concepto de la vara, porque dicen esto, miren, dicen, pues yo no voy a violentar a mis hijos, yo no los voy a... porque hay mucha violencia familiar. No te equivoques. La vara de corrección no es violencia infantil. La vara de corrección es un mandato de Dios. La vara de Dios es un mandato de Dios, no es abuso infantil. El abuso infantil es lo que muchos padres hacen descargando la ira, pero la vara de corrección de Dios es una disciplina, es sabiduría de Dios. Pero hay que saberla aplicar. Si tú, papá, no sabes cómo aplicarlo, pues pregúntame y vamos viendo, ¿no? Cómo es que se hace la vara de disciplina para tus hijos. Miren, observen esto, ¿eh? Vamos a pensar que este es un niño con un pamper. Y para que vean los demás que sí corrijo, le hago así arriba del pamper, ¿no? Porque es mi hijito. Le digo, ándale, ya me... Ay, por favor, no vayas a sangrar, ¿eh? Ay, pobrecito, le hiciste puro muy recio. Tarde que temprano, ese niño, esa niña, demasiado tarde, demasiado tarde, vas a querer hacer algo y ya no vas a poder. Y desafortunadamente, ese joven, ese adulto, cuando sea grande, va a ser una persona muy propensa a ser un criminal. Porque lo primero que va a hacer es deshonrarte a ti, y lo demás le va a valer deshonrar a quien sea, al vecino, a quien sea. Pues si me haces, me la pagas, ¿no? Y así, no tiene ningún respeto a nada, a nadie. Entonces, hermano, ¿cómo tienes tú que hacer un buen futuro para tus niños? La vara. Corrígelo a tiempo, no le va a pasar nada, no es abuso infantil. El que tú le des un varazo bien dado cuando lo necesite, en el tiempo que lo necesite, es ese tiempo. Mire, si un niño de verdad en la tienda te hace un berrinche, se acuesta pataleando, así como tortuguita con las patas para arriba, así pataleando, agárralo, llévalo, dale un varazo, pero bien dado. Va a chillar, quédate con él. Y ya que se le pase, abrázalo y dile, te amo, hijo. A mí me dolió también, pero Dios me lo manda. Y verás que si vuelve a hacer el berrinche, vuélvele a dar. Niños, lo que dice Dios, papás, vuélvele a dar cuando hagan berrinche. Hasta que Él diga, ya lo entendí, mamá, ya no voy a hacer berrinches. Eso es lo que quería Dios. A eso quería llegar a Dios, que tú no seas un niño berrinchudo, para cuando tú seas grande, de verdad sepas comportarte como un hombre verdadero y no como, mire, muchos padres abandonan a sus hijos, ¿saben por qué? Porque desde niños no los corrigieron y ahora vemos la consecuencia de que son hombres que les vale, hacen hijos y se van. ¿Por qué? ¿Y eso quieres crear en tu hijo? ¿Eso quieres hacer también en él, en ella? ¿También quieres hacer eso? ¿Que tú estás viviendo?
¿Tú no viste cómo fue en su niñez? Pues yo te digo, porque Dios me dice a través de su palabra, ese niño no lo corrigieron, fue un niño mimado, por eso ahora nomás sabe hacer hijos y largarlos por allí. ¿Por qué? ¿Y eso es lo que tú quieres reproducir nuevamente en tus hijos? Tenemos que obedecer a Dios y parar la maldición de lo que está sucediendo en nuestra familia. Mateo 7:12 dice la palabra: así que todas las cosas que quería que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley de los profetas. Por eso, si tú quieres que te respeten, respeta. Si tú quieres que te amen, ama. Y luego no digas, pues es que esta, ya no dice mi esposa, esta, ¿no? Mujer que me diste bien celosa. No digas eso. Lo que tú quieres que te hagan, eso haz. Si no quieres producir ese celo, no lo produzcas tú. Respeta a tu esposa, respeta a tu esposo y no des motivo a... ¿Me explico? Ese es el punto, hermanos, que nosotros tenemos esta ley en Mateo 7:12. Dice, todas las cosas que quieres que los demás te hagan, tú hazlo, para que tú puedas recibir eso. Pero tú haces una cosa y quieres que todo el mundo te haga lo que tú no haces. Eso no es así. Nosotros tenemos que, con ejemplo. Miren, en un tiempo... Cuando Dios hizo la creación, hizo al hombre, Adán y Eva específicamente, pero ellos decidieron desobedecer a Dios. ¿Qué pasó? Dios los arrojó del paraíso, los corrió del paraíso. Ellos no se querían ir, pero Dios los sacó del paraíso, los sacó, los echó. Y puso ángeles querubines alrededor y una espada de fuego. No que los ángeles querubines traían una espada, no, puso una espada de fuego que se movía de un lugar a otro para impedir que el hombre regresara al paraíso. Vamos a Génesis, a ver esto que les estoy diciendo. Génesis capítulo 3, versículo 22 al 24. Dice la palabra de Dios así, hermanos. Y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora, pues, que no alargue su mano y tome también el árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Y esa espada se sigue moviendo de un lado a otro. La espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y se sigue moviendo de un lado a otro y está encendida, porque quiere encender tu vida, quiere encender tu casa para transformarla en un hogar. Y esa espada de fuego es la que nos da los límites a la humanidad, de lo que tú y no debes hacer, lo que yo debo y no debo de hacer. Esa es la espada que pone límites a la vida del ser humano. Y se sigue moviendo, como dice la palabra en Génesis 24. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados. Y esa espada es la palabra de Dios que se sigue moviendo hasta el día de hoy, de un lugar a otro. Y está encendida, porque es un fuego que consume toda ignorancia del ser humano, consume toda religiosidad, consume todas aquellas cosas que creemos que son verdaderas y buenas, pero que para Dios no las son. Esa espada de fuego consume toda religiosidad, todas las religiones que no deberían existir, ni siquiera una. Cuando envió a Jesús, a su Hijo, Él no vino a establecer ninguna religión. Él vino a establecer su palabra, porque Él dijo, yo no vine a hacer mi voluntad, sino vine a hacer la voluntad del Padre. Y si ustedes conocieran cuál es la voluntad del Padre, supieran de que lo que yo predico es la verdad y lo que ustedes hacen es mentira.
Y eso es lo que vino. Esa es la espada que se mueve, que se mueve. Díganme ustedes, cuando vino Jesús, ¿vino en un tiempo favorable? Sí, vino en un tiempo favorable. Porque Dios no se equivoca y Dios tiene justos tiempos para todo y puso un límite para la humanidad. Ahora, creyentes o no creyentes, se partió la humanidad antes de Cristo y después de Cristo. No importa que seas creyente, Dios lo estableció así. Cuando llega Jesús, establece el límite de la humanidad. De aquí, después de Cristo, el tiempo que estamos viviendo, estamos llegando al otro límite de los tiempos, donde nosotros tenemos que entender de que entramos en un año muy bueno para los obedientes, pero va a ser muy malo para aquellos que decidan seguir en su terquedad y su necedad. Si nosotros queremos un buen año favorable, tenemos que ya entender lo que hayas hecho este año, que todavía no termina, que se quede aquí, pero que no prosiga al siguiente año. No le demos la oportunidad al diablo. Si hagamos un propósito, este límite que Dios nos está dando, ese límite de ya basta, se acabó, ya no más. Si tú tienes un niño o niña mimado, ya basta. De aquí para adelante, haz un favor a tu hijo, a tu hija. Dale disciplina. Por favor, entiéndelo. Tú no amas a tu hijo, tú lo aborreces. ¿Sabes por qué lo aborreces? Porque lo mimas. Dios lo dice. Tú no amas a tu hijo, tú lo aborreces, porque tú no conoces el futuro y Dios sí te lo está diciendo a través de mi vida. Cuando Él sea grande, Él será peor que su propio padre. Peor. ¿Por qué? Porque tú no lo quisiste disciplinar en este momento que hay esperanza. Hoy es el tiempo de esperanza donde la disciplina hace el efecto que Dios quiere que haga. Vamos a Hebreos 4:12. Dice la palabra, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que dos espadas, que toda espada de dos filos, y penetra a partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Cuando Dios instala su palabra dentro de mí a través de penetrar mi vida, tu vida, entonces hace de nuestra alma un alma humilde, un alma que ha sido orgullosa por mucho tiempo, hace un alma de verdad humilde, le quita el orgullo, quita toda desobediencia, toda rebeldía y lo hace mansa, de verdad. Ya no somos de cristal, sino de hierro forjado en la palabra de Dios. Ya no estamos tan sensibles de que todo el mundo habla de mí, que todo el mundo piensa mal de mí. Esas son cosas que solo existen en una imaginación. Todos son imperfectos, yo soy el perfecto. Y no es así, todos somos imperfectos. No hay nadie perfecto. Y como seres imperfectos necesitamos de Dios. Y ese es el punto más importante del límite, de saber tu limitación como ser humano, que por más que tú te esfuerces, siempre caerás en error, siempre estarás en una posición de pecado, de error, de indisciplina. Por eso necesitamos de Dios, hermano. Quiero que me acompañen a 2 Corintios capítulo 10, versículo 2 hasta el versículo 5. Como cristianos, esta espada, hermano, que debemos conocer más y más, la espada de Dios, la palabra de Dios. Debemos esforzarnos por conocer. ¿Ustedes creen? De verdad quiero que razonen junto conmigo. ¿Ustedes creen que solo por venir aquí ya eso es todo? No, aunque vayas donde vayas, eso no es todo. Mira tu vida, solo mira tu vida como un espejo. Mira cuántos años tienes yendo a un lugar. ¿Y eso te ha cambiado? El lugar no cambia. El que cambia es la palabra de Dios. Es la que da libertad. No es el lugar. No es una religión.
Porque no hay una religión donde Dios habite, porque Dios no habita en templos hechos con manos de hombre. Dios no habita ahí. Y si tú pensabas, es que voy con Diosito. Diosito es el diablo, ¿ok? Porque nuestro Dios no es un Diosito, no es así. Es un Dios creador del cielo y de la tierra. Así que nunca ores, ay Diosito, estás orando al diablo. Cuando dices Diosito, te refieres al diablo, porque Él sí es un Diosito, pero nuestro Dios es un creador que en su mano tiene el mundo. ¿Sí me explico? Así que no te refieras, es que lo digo por cariño. No te confundas. El diablo te confunde al decir, ay, mira qué tierno, le está hablando a Dios Todopoderoso como Diosito. No te confundas, a Dios se le habla como Creador Todopoderoso. Omnipotente. ¿Sabe qué significa omnipotente? Todopoderoso, todo lo puede. Omnisciente, que todo lo sabe. Omnipresente, que está en todo lugar. ¿Y cómo te refieres a un ser tan grande así como Diosito? Es que lo digo de cariño. Déjate de ignorancias y refiérete con propiedad al Creador. Él es poderoso. Mucho más poderoso de lo que tú te imaginas. Tan poderoso que si tú le das la oportunidad, Él puede hacer muchos cambios en ti y en tu familia. Puede hacer de tu casa, puede hacer un hogar verdadero. Donde hay pleitos, puede cesar eso. Donde hay discordias, Él puede poner paz. Porque fíjese, la paz de Dios sobrepasa nuestro entendimiento y va a guardar nuestros corazones y todo nuestro pensamiento en ese nombre de su Hijo Jesucristo. Esa es la paz de Dios. Y eso es lo que tenemos que aprender este año. Tenemos que aprender de que si tú, en lugar de tener una ayuda idónea, te tocó una leona, pues vamos a aprender a vivir. Porque ya estás con ella, entonces tienes que aprender. Pero ¿qué pasa si tú dijiste, ay, yo oraba por un esposo que me pudiera apoyar? Pero ¿cuál apoyo? Cuando me apoyo me voy de lado, pego la azotona en el suelo porque no está el apoyo. Entonces, pero si esa es tu realidad, Dios quiere hacer la diferencia en tu casa para transformarla en un hogar. Quiere hablarle a tu esposo para que ese verdadero sea un hombre conforme al corazón de Dios y una mujer conforme al corazón de su Hijo Jesucristo también. En 2 Corintios 10, que les dije del 2 al 5, dice la palabra de Dios, ruego pues, cuando esté presente no tenga que usar de aquella osadía con que estoy dispuesto a proceder resueltamente contra algunos y no tiene como si anduviésemos según la carne. Pues aunque, fíjense lo que dice el versículo 3, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Aunque estamos en este cuerpo carnal, nuestras manifestaciones y gozos y todo lo que la carne quiere, no debemos hacerle caso a lo que la carne quiere. Tenemos que sujetar todos los deseos carnales a la obediencia a Dios. Y eso dice el versículo 3. Versículo 4 dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Por eso, hermanos, nosotros te hablaba de un hogar disfuncional, donde la mujer oraba por un esposo, pero cuando se trata de recargarse en el esposo, da la azotona en el suelo. ¿Por qué? Porque pensabas, pero no es, ¿no? No hay apoyo, solamente pensaba. Pues eso es lo que Dios quiere hacer. En tu casa quiere hacer un hogar, para cuando tú necesites ese apoyo, ese varón de Dios esté allí, cuando tú lo necesitas. Pero esa leona la convierte en una ayuda idónea para ti. De verdad. Para que pueda existir ese hogar, tiene que existir Dios y sus conocimientos en medio. Si no, cada quien está por su lado y eso se llama casa. ¿A dónde vas? Pues a la casa.
Oye, ¿por qué no has llegado a tu casa? No, pues me quedé aquí porque pues, está tremendo allá llegar allá, ¿no? Está difícil. Ya me la sé. Mejor quiero llegar cuando ya esté dormida o algo, ¿no? Ya cuando esté ya cansada, dormida. Dice, ¿llegaste? Sí, voy llegando bien cansado. No, estaba en el coche ayer como 4 o 5 horas de ayer, ¿no? Pero prefería eso. No, hermano, tenemos que cambiar esa estructura, cambiar. Imagínense cuando Dios llega a una casa, la transforma en un hogar. Y qué bonito. Oye, vente a tomarte un refresco. No, yo quiero ir a mi hogar porque ahí verdaderamente me espera gente que me ama. ¿Cómo voy a andar perdiendo tiempo con amigotes? Ya pasó mi tiempo. Si tú te casaste, ya pasó ese tiempo. Se acabó ese tiempo. Ahora tu tiempo es llegar a tu casa, a tu hogar. Ese es el tiempo. Ya no le corresponde quedarte tiempos con tus amigos, con tus amigas. Los jueves son tiempo de damas. O sea, la esposa se va por ahí y el esposo pues se queda lavando trastes, ¿no? ¿Por qué? Porque es tiempo de mujeres, ¿no? O sea, las amigas, hay que ir con las amigas. No, mi hermano, ya ese tiempo ya debería haberse acabado. Eso es lo que quiere hacer Dios. ¿Cómo que el esposo se queda dormido y la esposa se va a la casa de su mamá? ¿Qué no dijo Dios? ¿Dejará a su padre y a su madre para formar una familia? Entonces, ¿cómo es que el esposo se queda en la casa y la esposa se va con la mamá? ¿Cómo? Explíquenme eso, por favor. Estamos en desobediencia a Dios. Porque el hogar, la casa, tú la construiste, no Dios. Porque de acuerdo a la palabra de Dios, no es así como se forma un hogar. Es como Dios dice, no como tú piensas que deben de ser las cosas. Ya se acabó, ya no eres soltera, ya no eres soltero, ya no vivas una vida de soltero, ahora vive una vida de casado. Tú tienes una casa que Dios quiere transformar en un hogar. Y ese es el límite que estamos hablando, ¿ok? El límite es de que Dios quiere que ya no vivas una vida miserable este año 2024. Empieza una vida de gloria, una vida de triunfo, que te fue como... No quiero ni pensar lo que quería decir, pero no quiero, hermano, que tú pienses que todo debe de seguir igual. Ay, es que es la cruz que me tocó y me tocó cargar. No. Basta. Dios quiere que este año termine con un límite, pero que no continúe. Si tienes una casa horrenda, y no hablo de cochinero por aquí y por allá, no hablo de eso, aparte de eso. Hablo de los caracteres que forman dentro de esa casa. No pueden tocar un tema porque ese tema es intocable. No pueden hablar de otro tema porque ese otro tema es intocable. Y no pueden hablar de ese otro. Hay muchos temas que son intocables, no se pueden tocar porque ¡pum! Arde Troya, ¿no? Enciende rápido. Y palabras sacan palabras, y empujones, y de ahí va escalando. Y eso es feo en una casa. Pero Dios quiere transformar tu casa en un hogar. De verdad. Hechos 9:5 dice la palabra. Él dijo, ¿quién eres tú, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Y Jesús le dice, Jesús, dura cosa te es dar coces contra el aguijón. ¿Qué pasaría, hermano? ¿Qué sucedería? Hubiera sucedido si Dios no hubiese hablado. ¿Qué hubiese sucedido si Dios no le habla a Moisés a través de la zarza ardiendo? ¿Qué hubiera sucedido si Dios no le habla a Noé? ¿Qué hubiera sucedido si Jesucristo no le habla a Pablo aquí en Hechos 9:5 y le dice, cuando él le pregunta, ¿quién eres, Señor? Saulo todavía le pregunta, ¿no? Le dice, ¿quién eres, Señor? ¿Qué hubiera sucedido si él hubiese callado? Tú y yo no estuviéramos aquí. Pero él no se quedó callado. Él le dijo, yo soy Jesús. Y te dice a ti,
Yo soy Jesús que quiere poner límites en tu casa, en tu matrimonio. Nunca es tarde para establecer límites. Jóvenes, yo sé que ustedes, desde que les estoy diciendo esto, ya se están desquebrajando porque son cristales, ¿no? Es una generación cristal. No se les puede decir nada, ni siquiera con buena forma de decirle, mi hijito, ¿qué? Ay, yo buscaba decirte lo más suave posible y de verdad no hay forma. Es que no vas a encontrar. ¿Sabes por qué no vas a encontrar? Porque esta generación es una generación de cristal. Se determina cristal. ¿Saben por qué se determina cristal? Porque su sensibilidad, ellos, si los ves mal, ya se quieren ir de la casa. Solo porque les miraste mal. O no le diste la tortilla caliente, o seguramente al perro le has de calentar la comida, pero a mí hasta las tortillas frías me das. Esa es la generación cristal. No estoy señalando algo, estoy manteniendo una realidad, ¿ok? ¿Qué se debe de hacer? La realidad es que si tú permites que esta juventud se salga de control, ellos van a cavar su propia tumba muy rápido. De verdad, ¿qué haría una joven a una temprana edad? ¿Qué? ¿17 años? Es temprana edad, ¿no? 15, 17, 18, 20 años. Es una temprana edad. ¿Qué anda haciendo un joven, una joven en la calle? ¿Cómo nos va a tratar la calle? Yo vengo de la calle, hermanos, y sé cómo se trata a esas personas. Y sé de que allá afuera, si tú piensas, joven, de que allá afuera está la riqueza, allá afuera te van a tratar bien, allá afuera te van a hacer una reina, un rey, te equivocaste. Allá afuera te van a tratar como lo peor que has sido en tu casa. Así, allá sí te lo van a ver, allá sí te van a patear, allá sí te van a romper la boca, allá sí vas a tragar basura. Pero ahorita estamos a tiempo de entender la palabra de Dios. Solo entender la palabra de Dios y decir, pues yo no quiero eso para mí, ni tampoco quiero eso para mis hijos. ¿De qué manera le puedo hablar a mis hijos? Háblale con la palabra de Dios. Ya si ahorita, joven, tú estás murmurando del siervo de Dios, yo te digo una cosa, cuidado, ten mucho cuidado de no murmurar del siervo de Dios, porque contra Jehová Dios murmuras. Así que ten mucho cuidado, ¿okay? Es una advertencia sana, no porque te estoy amenazando, no hay amenaza en eso, es una advertencia de que murmurar contra el siervo de Dios que se paró valientemente a decirte que eres una generación tan cristalizada que de verdad hasta las miradas, una pestaña pesa como una tonelada de piedra. Eso es la generación. Tú no tienes la culpa de haber nacido en esta generación, pero tienes que entender las características de esta generación y cómo te va a afectar. ¿Cómo te va a afectar a ti, joven? Y todas tus decisiones, que son malas todas las decisiones, de verdad todas son malas, que tome un joven son malas. ¿Por qué son malas? Porque dentro de la muy poca, nada experiencia en la vida, podemos tomar como determinar nuestra vida. Yo decidí así es mi vida y yo determino qué hacer. ¿Ve? Es lo que te estoy diciendo. Todas tus decisiones son malas. Por eso es que Dios te habla a tiempo. Por eso es que no quise yo que fueran los niños para allá a su escuelita. Por eso al niño le digo que ahorita, ahorita es el tiempo de oír la voz de Dios. Y qué bueno que los traes aquí en este lugar, para que ellos sean instruidos en la palabra de Dios. Porque ese es el único camino. Porque fíjense, cuando nosotros oramos por un bebé recién nacido, no lo hacemos como llevaron a Jesús y le dijeron, venimos, José y María llevaron a Jesús al templo a los 8 días de nacido y lo presentaron al templo, porque eso marcaba la ley. Y la ley decía de que tenían que matar a 2 palominos y hacer un sacrificio y derramar sangre. Hoy los pastores, ahora debemos hacer esto.
Debemos orar por el niño porque allí entre las amistades y muchas familias que tenemos, quiere poner un compás, quiere poner un espejo, quiere poner unas tijeras, quiere poner para que no se lo lleve la bruja. Es por eso que tenemos que orar. Es por eso que tenemos que orar por ese bebecito, para decirle y presentarlo a Dios y decirle: Padre, guárdalo de todas aquellas costumbres que tiene nuestra familia y nuestras amistades, porque nuestras amistades, mire, viene el tío y le dice: no, pues te lo va a llevar a chupar la bruja, ponle unas tijeras, un espejo, una compás, ponle esto, el otro, y ya están duro y duro. Y luego viene el compadre, la comadre, el vecino, la vecina, el abuelo, la abuela, y todos vienen por alrededor, hasta que por fin termina las tijeras y el espejo a un ladito. ¿Y dónde quedó la palabra que te dijo: oye, ya oró el pastor, la ungió? ¿Saben cómo se ungen a los bebés? Se ungen como un rey, como una reina. Es por eso la unción del aceite, porque los reyes y las reinas se ungen. Y así, con ese ungimiento, para guardarlo de todos esos Goliaths, brujos y brujas. Y no hay mejor que eso, ¿de acuerdo? La oración y el ungimiento. No hay mejor que eso. Por eso nosotros tenemos que entender la palabra y la instrucción de Dios. Quiero que me acompañen, hermanos. ¿Se acuerdan de la espada moviéndose de un lugar a otro, una espada ardiendo? Vamos a Zacarías, capítulo 13, versículo 7. Dice la palabra de Dios. Lo voy a leer en otra versión, en la versión Palabra de Dios para Todos, ¿ok? Para tener una mejor comprensión. El Señor Todopoderoso dice: espada, levántate y lucha contra mi pastor. Lucha contra mi querido amigo. Golpea al pastor para que las ovejas salgan corriendo. Yo le castigaré esas pequeñas. ¿Saben por qué dice eso? Porque esta palabra de Dios da el límite a todos los pastores y es lo que golpea. ¿Por qué dijiste eso, pastor? ¿Por qué estás enseñando eso que es una mentira? Y Dios está diciendo el límite de este tiempo, diciendo a muchos pastores, y le está diciendo a las ovejas que están debajo de esos pastores que engañan a sus ovejas, que son de Dios, no son de los pastores. Les dice: a esta espada Dios le manda: muévete, sí, muévete, y golpea a esos pastores. Golpéalos. ¿Con qué propósito? Para que esas ovejas se escapen sobre ese yugo de mentira que están bajo ese pastor. Eso es lo que dice la palabra. Espada. Fíjense el mandato que le está diciendo Jehová Dios a la palabra. Porque se acuerdan que se movía como fuego, así que se movía de un lugar a otro. Ahora Dios le está diciendo: espada, levántate y lucha contra mi pastor. Golpea al pastor para que las ovejas salgan corriendo. ¿Cómo lo va a golpear esta palabra? Cuando alguien le diga: yo entendí que la palabra en Zacarías, en el capítulo 13, versículo 7, dice la palabra de que va a golpear a ti, pastor. Y yo te digo: ¿dónde dice todo lo que tú y que yo he creído que es enseñado? ¿Dónde dice? ¿Dónde es ese golpe? ¿Para qué? El propósito era no para golpear al pastor, sino para que tú escapes, salgas de esa mentira, salgas de ahí. Pero a muchos les gusta la mentira, les gusta el desorden. ¿Se acuerdan que hablamos de los límites, que es un orden? Bueno, a muchos les gusta el desorden, les gusta el despapalle. Hermanos, llegó el Espíritu Santo, hablen todos lengua. Por favor, es que desorden. Dice la palabra en 1 Corintios capítulo 14, dice que si pasa alguien por allí, va a decir: ¿y estos locos? Con mucha razón. Pero esa palabra no se refiere a nosotros. Nosotros somos una iglesia. La palabra en Zacarías dice que golpea al pastor para que las ovejas se escapen de ese lugar de desorden, porque Dios es un Dios de orden. Y Dios quiere que se acabó, hermano, el desorden. Dios ha puesto un límite. Dios quiere poner un orden en su pueblo. Su pueblo. Pero el pueblo que le pertenece. Si tú dices: ¿quién es tu pastor? Pues mi pastor es Víctor, Juan, Pedro. Pues cuando venga Jesucristo, Él le va a hablar a sus ovejas. No a las ovejas de Juan, de Víctor, de Pedro. A esas ovejas no. Les va a hablar a sus ovejas.
Hermanos, yo les pregunto, ¿quién es su pastor? Jehová Dios es nuestro pastor. Y el príncipe de los pastores se llama Jesucristo. A Él oímos su voz. Y cuando Él venga, Él nos va a llamar por nuestro nombre. Una vez yo prediqué, hermanos, si tú usas muchos sobrenombres, cuando venga Jesús te va a hablar por tu nombre. Porque Dios escogió un nombre para ti. Imagínense que tú te han dicho toda la vida el gordito, el osito. Él no va a venir así. Osito, ¿dónde estás? Vámonos. Gordito, vámonos. No, Él va a venir por tu nombre, pero no lo vas a entender. ¿Por qué? Porque tú siempre oyes sobrenombres, ¿no? Y eso no le agrada a Dios. Es el límite. Estamos hablando de límites, ¿no? Entonces, eso es lo que Dios quiere en su límite. Miren, hay un límite. Y yo quiero marcar bien este límite. Si tú crees en una religión, te saliste del límite. Aquí no hay religiones. Y si tú dices que sí, yo te pido de verdad que me digas dónde dice que hay religiones. No existe aquí absolutamente ninguna religión. Solamente hay una enseñanza. Y se llama doctrina de Cristo, que hace mentes de Cristo. Eso es todo. Dice en 2 de Juan capítulo 1 versículo 9, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Esa es la línea. Esa es el límite. No podemos pasar de eso. Si tú piensas de que hay una religión porque hay mucha gente en esa religión y esa religión tú piensas que es verdadera, te equivocaste también. Aquí no habla de mayorías, aquí habla de minorías. ¿Saben qué tan minorías? Dice que es el remanente y pequeño remanente. No dice el gran multitud, la mayoría. No dice eso Dios. Dice mi pequeño remanente. ¿Cuál es el pequeño remanente? ¿Por qué estamos hablando de esto? Porque estamos hablando de límites. Tienes que aprender de que este año que tú eras bautista, pentecostés, sabatista, XXX, hay más de 7,500 denominaciones de esta palabra de Dios en este país solamente, ¿ok? En este país. Imagínense todas esas 8,000, por ejemplo, denominaciones e interpretaciones, todas, sin dudar, yo te digo, están mal. Todas. La única verdad es la que está escrita. Y esta verdad no habla de ninguna de esas 8,000 denominaciones. Habla solamente, como dice aquí, doctrina de Cristo. La que va a ser una mente humana a una mente de Cristo, en obediencia. Ese es el límite, hermano. Pero tú sabes hasta dónde quieres llegar. Yo nomás te digo, confróntate contigo mismo. Yo soy de esta religión. ¿Y te ha ayudado? ¿Eres una mejor mujer? ¿Eres un mejor hombre? ¿De verdad eres una persona que te ha ayudado en tus celos, en tu hipocresía, en tus mentiras? ¿Te ha ayudado eso? ¿Te ha ayudado eso que dices que defiendes tanto? ¿Te ha ayudado a ser un mejor ser humano? Y si no te ha ayudado, estás equivocado, estás en un lugar incorrecto. Porque cuando está Dios transforma doctrina de Cristo, hace una mente de Cristo. Pero doctrina de testigo de Jehová, ¿qué va a ser? ¿Pensamientos de Cristo? No, va a ser mentes de testigo de Jehová. ¿Me explico? Mormones, pues mormones. Mecánicos, mecánicos. Abogados, abogados. Cada quien con su doctrina. Pero la doctrina de Cristo, una mente de Cristo. Por eso no hay dos doctrinas. En la palabra de Dios no hay. El límite nomás dice una. Y se llama doctrina de Cristo. Y si donde quiera que tú vayas y no está esa doctrina de Cristo, tú lo decides si te vas a la derecha o a la izquierda y no mantenerte en la línea divisoria donde es doctrina de Cristo. Quiero que me acompañen a Jeremías, hermano. Jeremías 1:8 al 10. Dice la palabra de Dios: no temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca y me dijo Jehová:
he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Mira que te he puesto en este día sobre naciones, sobre reinos, para arrancar, para destruir, para arruinar, para derribar y para edificar y plantar. Por eso, hermanos, cuando penetra la espada del Espíritu, lo primero que va a hacer en nuestro interior es con ese doble poder, porque acuérdense que es una espada de dos filos, ¿no? Tiene un doble poder. Y ese poder de Dios lo que va a hacer cuando entre en ti, va a quitar todo engaño, va a quitar toda falsedad, va a quitar toda ignorancia, va a construir la verdad, porque Dios tiene que destruir para construir. Él no puede construir cuando no ha destruido tu ignorancia, porque todos venimos de una religión madre, sí es verdad, pero hemos entendido de que fíjese cómo tú eres francés, alemán, o ¿qué eres? Yo creo, desde mi perspectiva, que tienes la misma nacionalidad que yo y no eres más que un mexicano como yo. Entonces, si eres un mexicano como yo, ¿cómo te aferras tanto a una religión que ni siquiera era de nosotros? Los españoles nos la impusieron, pero ni siquiera te ha dado por investigar qué se trata de eso. Cuando María estuvo ante ese madero de tormento, hincada, pidiendo piedad por su hijo, clemencia por su hijo, sus palabras no fueron oídas por la religión que ella tanto amaba. Y aun con todo, lo crucificaron. Aun con todo, ella vio a su hijo colgado en ese madero de tormento y dijo: mi religión ha matado al Salvador del mundo. Y ella determinó una cosa, ella determinó volverse su fe a una fe apostólica y cristiana, porque la vemos en Hechos 2, capítulo 2, ahí puedes ver todo este relato. No tengo yo el tiempo para relatártelo, pero ahí tú lo puedes comprobar. Hechos capítulo 2. Puedes ver cómo María se congrega por primera vez con los apóstoles. Ya no se congregó con el sacerdote. No, ya no. Ahora se congregó con los apóstoles. Ahí vemos a María congregada con los apóstoles, con Juan, con Pedro, con Santiago, con sus hijos, porque tuvo hijos, ¿no? Que también fueron apóstoles, hermanos de Jesús de sangre. Santiago, hermanos de Jesús, y con ellos se congregaba María. ¿Por qué? Porque ella vio de que pues su religión ahora estaba siendo manipulada por seres humanos que no tenían escrúpulos y no tenían conciencia para mandar matar. Para eso eran los fariseos, ¿no? Para hacer las cosas sucias de los sacerdotes. Para eso era una secta de los fariseos. Bueno, yo quiero decirte, hermano, que este es el límite, el tiempo, donde nosotros tenemos que analizar y recapacitar muchas cosas que andamos haciendo, que tú crees que están bien, pero la verdad, a la luz de la Escritura, están mal. Solamente no te resistas, solamente haz un voto de renovar todo en tu casa. Ya basta, ¿no estás cansada? ¿No estás cansado de vivir una vida miserable? De pretender ante la gente, te acabas de agarrar del show y... Hola, bienvenidos, ¿cómo están? Estaba chillando hace ratito, estabas ahí gritando, te estaban gritando, te tenían agarrada del chongo, unas patadas y vámonos, ay, ¿cómo están? Bien, ¿y cómo les van? No, de maravillas. ¿Y ustedes cómo están? Pura hipocresía. Así nos han enseñado, ¿no? A manejar la apariencia y la hipocresía. Pero Dios te dice en esta hora, llegó el límite, hermanos. Basta, vive una vida real. Pero empieza, niños, atención, empiecen con los niños a tener una buena disciplina, porque este es el futuro. Ellos son el futuro de Dios
de ti y de toda la humanidad. Y si no empezamos a corregir con vara a estos niños, tú estás creando un monstruo, una persona muy desagradable. ¿No has visto o no has oído tú decir, ay, qué bueno que se fueron, estos no, sus hijos, híjole, qué barbaridad? Y la mamá ni nada que le decía, ¿no? Nada le decía, pero, ay, me agarraba tanto que quería esa cosa y lo agarraba, pues, ay, ¿a dónde lo va a tirar? Y la mamá, nada que le decía, nada. Y eso es lo que quiere cambiar Dios. De eso quiere cambiar Dios. Ojalá. Yo no digo que vas a cambiar con esta palabra, no. Desafortunadamente el diablo tiene mucho poder en muchas personas. ¿Saben cuál es el poder del diablo? Dice, no, pues eso dirá el pastor, pero yo a mi hijo nunca le voy a pegar. Nunca le voy a levantar la voz. Pues está bien. Yo te digo una cosa, tú eres mamá del diablo, papá del diablo. Porque si fueras de Dios, Dios de verdad te manda que corrijas con vara a tu hijo, si lo amas. Pero porque no lo amas, no más de palabras, ay, sí, yo lo amo mucho. Son palabras huecas. De verdad, el que ama, corrige. Ese es el que ama. Si no corriges, si lo mimas, ese padre, esa mamá, no ama a su hijo, aunque lo diga, aunque lo exprese. Está engañada, está engañado. De verdad, tarde que temprano, ese niño, esa niña va a ser la vergüenza de su padre y de su madre. Lo dice Dios, ¿ok? Yo no lo digo, lo dice Dios. No la van a agarrar contra mí, porque, bueno, y tampoco le saco, ¿no? Pero no son mis palabras. No son mis palabras, es palabra de Dios. Proverbios, vamos a Proverbios. Vamos al consejo de Dios, ¿qué les parece? En Proverbios 1, 29 al 33 dice, por cuanto aborreciste la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová, ni quisieron mi consejo y menospreciaron toda reprensión mía, comerán entonces del fruto de su camino y serán hastiados de su propio consejo, porque el desvío de los ignorantes los matará y la prosperidad de sus necios los echará a perder. Mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor del mal. Esta es palabra de Dios, de verdad. Si ustedes aborrecen este consejo, ustedes tomarán las consecuencias. Si lo toman, vivirán en paz. Pero si ustedes desprecian el consejo de Dios, Dios, miren, viene pronto y ya no va a haber tiempo de arrepentimiento. Cuando Él dice, ya no más, es cuando Dios ha enviado a su Hijo. Y pronto sucederá eso. Dicen Proverbios, y con eso terminamos, ¿ok? Proverbios 1, 29 al 32. Por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová, ni quisieron mi consejo y menospreciaron toda reprensión mía, comerán del fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos. Porque el desvío de los ignorantes los matará y la prosperidad de los necios los echará a perder. Mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor del mal. El consejo de Dios es, hermano, lo mejor. El límite de nuestra vida es lo que Dios dice. Es que a mí me educaron así. Y luego dice la otro cónyuge, es que a mí me educaron así. Pues ¿qué creen? Ni como te educaron a ti, ni como te educaron a ti tampoco eso es lo correcto. Lo que dice Dios es lo correcto. Él es el creador y Él tiene la verdad absoluta. Si tú te apoyas en una religión, ¿qué te digo? Estás más que confundida, más que confundido. De verdad, ninguna religión te va a salvar. Ni siquiera esta, porque nosotros no tenemos una religión, quiero aclarar, nosotros no tenemos una religión, nosotros solamente tenemos una palabra a la que nosotros nos esforzamos por obedecer. Y cada vez que venimos aquí, venimos a aprender qué Dios dice, es todo.
No venimos a una religión ni a un lugar religioso. No. Venimos a un lugar donde estamos aprendiendo, como dice la Escritura. No lo busques, solo te lo voy a leer. Nunca más se oirá en tu tierra violencia, destrucción y quebrantamiento en tu territorio, sino que tus muros llamarán salvación y tus puertas alabanza. Y eso dice en Isaías 60, versículos 18. Cuando nosotros, para que haya esa alabanza en nuestra casa, hermano, necesitamos darle lugar a Dios. Pero Dios no habita en cualquier casa. Dios habita donde hay orden, donde hay límites, ¿ok? Los hogares, hermanos, cristianos tienen límites. Aquí no se grita, aquí no se levanta la voz. Estamos hablando de límites, ¿no? Sanos, ¿verdad? A ver, pero aquí en esta casa, de aquí para adelante, no hay gritos. ¿Qué les parece ese límite? Muy bueno, ¿no? Para empezar con la palabra de Dios. ¿Qué les parece otro límite bien bonito de decir, el límite, aquí nadie lastima a nadie, ni con palabras, ni con nada de nada? Así que si tus palabras van a ser para lastimar a alguien, el límite es de que no las digas. Cálmate, tranquilízate, bájale a esos humos alterados y hablamos. Pero vamos a empezar un año con límites, ¿no? En esta casa, antes se gritaba, pero hoy ya no se grita. Antes ofendíamos, pero de aquí para adelante ya no ofendemos a nadie. Si alguien trae una palabra de ofensa para lastimar a alguien, mejor nos quedamos callados, nos aguantamos y la pensamos bien y después lo platicamos. ¿Qué tal otro límite bien bonito? De aquí en adelante procuremos a través de la Escritura leer un versículo diario. Yo no digo capítulos ni toda la Biblia, un versículo diario. Como familia, vamos empezando a ver qué dice Dios con un versículo. Y yo no lo voy a buscar. ¿Qué te parece? Somos 4 miembros aquí y nos damos vuelta, ¿no? Cada quien busque un versículo y nos comente al respecto. Para que no sea alguien que, no, pues tú siempre lo estás diciendo. No, busca tú. Mañana te toca a ti, mañana a ti, mañana a ti y al otro día a ti. ¿Qué te parece? Y nos comentas. Y así nos vamos, ¿no? Vamos hablando de límites. ¿Qué les parece si empezamos otro límite? Muy importante. Respeto. Tú respetas para obtener respeto. ¿Qué vas a respetar? Respeta a tu cónyuge, ya digo, esposo o esposa. Respeta a tus hijos. Respeta a tus padres. Respeta a tus abuelos. Que haya respeto, verdadero respeto por las cosas que hay en un hogar. Ya no dije casa, en un hogar. Porque ya si empezamos con límites, entonces estamos hablando de que nuestra casa ya se va a convertir en un hogar, donde va a ser una hoguera. Y empecemos con otro límite bien importante, de saber todos dónde estamos todos. Es importante, en un hogar, en una casa, oye, ¿no has visto a tu papá? No, pues sabe, estaba hace ratito aquí, pero no sé, ¿no te dijo nada? No, esa es una casa, pero Dios quiere convertir. Ese límite se llama que todos sepamos dónde estamos todos. Lali, voy a ir al baño. No porque le estoy pidiendo permiso, pero es importante que sepa dónde estoy y que sepamos dónde estamos. ¿Me explico? Cosas sencillas así. Es importante. Estamos hablando de límites. Es muy importante que la familia sepa dónde están los familiares que estamos adentro. ¿A dónde van? Yo sé que dónde puedo llamar porque mi hijo, mi nieta está en ese lugar y puedo saber que allí está. Y puedo llamar y sé que ahí está. Ese es el límite muy importante familiar. Pero ¿qué pasaría si yo llamo y no está? Se rompió el límite. Y esos son los límites que debemos establecer. Cuidar que no se rompa ningún límite para tener una armonía y que nuestra casa se convierta en hogar. Vamos a orar, hermanos. Y ya se me acabó la pila de este lado, pero miren,
Después de que terminemos, todos aquí, pues yo les deseo que estemos en cada hogar, si te toca compartir tiempo con tu familia, de verdad, no desprecies por sus costumbres, porque tú ya conoces otra verdad, no desprecies eso, pero sí abstente de participar. Oye, si te dicen, aquí tenemos 12 uvas y cómanse, tenemos unas maletas y denle vuelta a la cuadra, cosas así, no te hagas partícipe de ellas, ¿ok? No te hagas partícipe de ellas, solo mantén tu identidad, que a Dios Padre le ha costado mucho darte una identidad, y ese costo ha sido la muerte de su Hijo Jesucristo. Él no nació un 25 de diciembre, pero sí murió para darte una identidad, ¿ok? Y esa identidad es que somos hijos de Dios, somos diferentes, ¿de acuerdo? Y no nos dejamos arrastrar por la corriente del mundo. ¿Vamos a estar con nuestras familias? Sí, porque es importante cerrar un ciclo de este año y anhelamos que nuestra familia, como tú con ellos, sean de una manera distinta y diferente. Que tus hijos que han estado mal, anhelar, pedirle a Dios que de verdad intervenga en tu familia para que sean ustedes mejores, ¿de acuerdo? Ese es el propósito de convivir con la familia, no para ir a una tradición, sino para que Dios se manifieste en amor en tu familia a través de tu vida. Vamos a orar, hermano, y los quiero bendecir. Amoroso Dios, Padre Celestial, en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo, estamos en tu presencia, y en tu presencia, Padre, yo tomo la autoridad para bendecir a tu pueblo, y a través de cada persona aquí representando a su familia, yo bendigo a esa familia a través de ti, en el nombre poderoso de Jesucristo. Y te declaro a ti, hombre, te declaro a ti, mujer, una mujer valiente y esforzada, una mujer que edifica su casa, sabia que edifica su casa, y no como la necia que destruye con sus propias manos su casa. En el nombre de Jesucristo declaro un varón conforme al corazón de Jesucristo, que sabe sustentar a su familia, que sabe dar el buen ejemplo, que Dios te da y te ha dado el cayado de autoridad, no para que agarres ese cayado y les des de garrotazos a tu familia, sino para que seas ejemplo a seguir. Que sea con esa autoridad que Dios te dice en esta hora, y que Dios te ama y te guía con lazos de amor y misericordia. Sí, varón, Dios quiere que tú también ejerzas esa autoridad con lazos de amor y misericordia con los tuyos. Que de verdad no sean los gritos que hagan hacer la obediencia, sino que sea la autoridad que Dios te da para que ellos te obedezcan en amor. En el nombre de Jesucristo, yo te bendigo y bendigo el resto de este tiempo y este año, y declaro que un año mejor te espera, porque Dios, a través de todas estas predicaciones, a través de todos estos tiempos, Dios nos ha manifestado de que este año 24 es un año crucial para nosotros los hijos de Dios. Así que proclama esa bendición para ti y para tu familia, porque te alcanzará. Las bendiciones de Dios te alcanzarán si lo crees y eres obediente. Yo te bendigo en el nombre de Jesucristo. Amén.